este tema vamos a ver cómo dividimos una red para tratar de tener el menor consumo energético posible. Además vamos a tocar algún tema como reducción del fenómeno de caída de la red, que en cierto modo está muy relacionado con la cuestión energética. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué entendemos por un sector. Cuando se planifica una zona regable, como puede ser esta zona regable está contenida entre un canal, el canal que transcurre por la zona norte con dirección noreste, y un río que transcurre por la zona sur, que también tiene dirección noreste. En esta franja de terreno, entre la cota mayor y la cota menor, hay una zona regable, una gran zona regable. Por motivos de tamaño, pues lo que se hace es que se divide la zona regable en sectores, de tal manera que cada uno de los sectores pues es independiente. Independiente en el sentido de que cada uno tiene una balsa, como se pone aquí. En el caso de necesitar estación de bombeo, también tendría cada uno su estación de bombeo, tendría una red de distribución y asimismo pues cada sector se gestionaría de manera independiente, de tal manera que en cada sector pues se podría operar de una manera. Eso no significa que a efectos de comunidades regantes sean totalmente independientes, es decir, todos ellos pueden que estén gestionados por una misma comunidad de regantes, pero sí a efectos técnicos sí que son independientes, es decir, cada uno cuenta con sus elementos. La manera de dividir una zona regable en sectores pues atiende a criterios como, por ejemplo, evitar enormes infraestructuras, es decir, una gran tubería capaz de distribuir el agua desde la cabeza a toda la superficie. Entonces, por ese motivo, es frecuente dividir en sectores de menor tamaño. Esto posibilita pues, el poder atender a un número de regantes que, a pesar de ser enorme, es decir, podemos estar hablando de casos en los que se atiende a cientos o incluso unos pequeños miles de regantes, pero por lo menos se puede atender. Bueno, pues en cada uno de estos sectores, aún así, puede haber criterios que nos permitan realizar un ahorro energético. Simplemente en este caso vemos que en la zona norte de los sectores tiene que haber más cota que en la zona sur. Es decir, por el hecho que hemos dicho que por la parte norte tenemos un canal y en la zona sur tenemos un río. Eso lo vemos en el siguiente mapa, en el que vemos claramente pues, que aquí tenemos una zona alta con su zona montañosa y aquí tenemos una zona de valle con su río. Estos sectores vemos claramente que atienden a cuestiones de agrupación sobre el plano, es decir, estamos realizando sectores atendiendo exclusivamente a no tener que construir una infraestructura que sea no manejable, es decir, atendemos una superficie manejable. Esa es la manera en la que se realizan los sectores. Cada uno de estos sectores, como bien decíamos antes, tiene una cota mayor y una cota menor. Y sí que podemos atender esta diferencia de cotas, es decir, fijarnos en esta diferencia de cotas para poder abordar la cuestión del ahorro energético. Entonces es frecuente que en un determinado sector pues tengamos una zona de las bocas que están a mayor cota que otras. Es típico en las zonas regables, como la que hemos visto con anterioridad, pues que tengamos, atendiendo a la geomorfología del terreno, tengamos zonas aterrazadas. Entonces, en este caso vemos que tenemos un número de bocas en esta parte que estoy señalando, pues las tengamos en una terraza que está a una cota por encima de 140 metros, sería esta que estoy señalando, y que tengamos otro número de bocas en otra terraza que está entre la cota 130 y 120. Aquí vemos que ya hay un desnivel, pues que en caso de trabajar todas las bocas a la vez, la boca que más alta esté y más lejana pues podría condicionar la presión que habría que poner en cabeza y en consecuencia habría quizá bocas en las que sobraría presión. ¿Cómo se puede resolver este problema? Pues quizá lo que podemos hacer es una división. Es decir, podemos establecer las bocas de arriba y separarlas de las bocas de abajo. Si atendemos a esta división, pues lo que hacemos es una subdivisión en la que, eso sí, hemos hecho una división de la red, pero en la que no hay independencia. Es decir, podemos establecer una agrupación de bocas que dentro de un horario podrían regar y estas otras bocas pues, podrían regar en otro horario. ¿Qué implica esta subdivisión de la red?
Pues por supuesto, lo primero, una pérdida del grado de libertad, es decir, estamos restringiendo, ya estamos dividiendo el horario en el que el agricultor podría realizar su riego, pues en principio lo estamos dividiendo en este caso a la mitad. Eso implica una pérdida del grado de libertad. Sin embargo, lo que sí que podemos es abordar el tema del ahorro energético. Mientras que funcionen estas cuatro, la energía en cabeza puede ser acorde para estas bocas de riego. En este caso se han dibujado cuatro por el motivo pues de simplificar una red, es decir, no vamos a representar cientos o miles. Y en este caso, pues lo mismo, cuando funcionen estas cuatro, pues no habría que dar, podríamos poner menos altura, puesto que ninguna de estas podría funcionar. Esto es lo que se denomina hacer una subsectorización de la red, es decir, dividir la red. Lo que hay que tener en cuenta es que si se hace una subsectorización, en ningún caso estos subsectores van a ser independientes, como hemos visto en el caso de los sectores. Hay otras alternativas, como podría ser pues poner tubos adicionales, es decir, poner tuberías adicionales. En este caso lo que llamamos mallado de la red, y el mallado de la red lo que consiste es que a una determinada boca, como por ejemplo esta, si nos fijamos en esta boca, pues ahora además de venir el agua de manera directa por el recorrido que he indicado, podría venir también por este otro recorrido, ¿vale? De tal manera que al repartirse el caudal que llega a esta boca, tanto por el recorrido de arriba como por el recorrido de abajo, la acumulación de pérdida de carga puede llegar a ser menor. En general, el mallado de redes va a permitir poner menos energía en cabeza. Ahora bien, el mallado de redes requiere, por un lado, inversión. Es decir, la inversión, bueno, pues habrá que abordarla. Pero por otro lado nos enfrentamos a un problema, y el problema al que nos enfrentamos es una característica propia de las redes malladas que vamos a ver ahora, pero que adelantamos. Y el problema que vemos es que a priori no sabemos, por ejemplo, en este tramo, en qué sentido va a circular el agua. Es decir, el sentido que yo he dicho es que si para alimentar a esta boca, pues el agua podría venir por este camino y también podría venir por el camino de abajo. Pero si nos fijásemos, por ejemplo, en que la boca de arriba no está en funcionamiento, sino que está la de abajo, pues la cuestión a la que nos enfrentamos ahora es que puede que el agua circule justo en el sentido contrario. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que si tuviésemos que poner en este tramo algún elemento de medida y control, pues tendríamos que ser conscientes de que el agua puede circular en ambos sentidos. Técnicamente no tiene más complejidad, simplemente nos tenemos que fijar en ello. Pero ahora bien, hay algunos elementos automáticos de control, en lo que hemos visto en los capítulos anteriores, que el sentido ha de estar preestablecido. Entonces puede que algún elemento, algún dispositivo que pudiésemos poner en una red mallada, como por ejemplo un elemento sostenedor de presión, pues puede que en el caso de tener algún tramo en el que el agua pudiese circular en ambos sentidos, pues no pudiese funcionar como sostenedor de presión e incluso simplemente no pudiese funcionar. Es decir, mallar redes nos obliga a estudiar con detenimiento en qué sentido va a circular el agua en ese sentido. Vamos a ver a continuación, ya que hemos introducido la cuestión del mallado de la red, pues vamos a ver lo que se entiende por red mallada y como contraposición a la red mallada lo que se conoce como red ramificada. Entonces, en una red ramificada, esta que está aquí representada, es una red en la que a priori, en todos los tramos de la red, es decir, en cada uno de los tubos, el sentido de circulación es único. Es decir, de tal manera que se ha representado con el punto azul el origen del agua, por ejemplo, una balsa de regulación, y en cada uno de los tramos hasta llegar a las bocas, pues el agua circula en sentido único. Ya hemos visto un tipo de red mallada. Un tipo de red mallada es en la que se introduce pues unos tubos de tal manera que generan una malla. Una malla es aquel sistema de tubos en el que se puede llegar a un punto a través de varios caminos, ¿vale? Esto es lo que se conoce como mallado de la red. Pero mallado de la red, en el sentido en el que no sabemos a priori en qué sentido va a circular el agua, pues también ocurre cuando tenemos varios puntos de alimentación. Entonces, en caso de tener una red en la que tuviésemos dos balsas, dos puntos de alimentación, pues no sabemos a priori, por ejemplo, en qué sentido va a circular el agua por este tramo. Es decir, no sabemos si a esta boca le va a llegar el agua desde aquí, por el camino que estoy señalando, o directamente desde aquí. O lo que también podría ocurrir, es decir, si una de las dos balsas está recibiendo agua de la otra.
Entonces no sabemos a priori si la balsa que esté a menor cota o en el caso de que la otra tenga bombeo, pero bueno, en principio la que esté a menor cota, pues no sabemos si está recibiendo agua de la otra balsa. Entonces, en este capítulo hemos introducido el mallado de la red como solución a reducir el coste energético en cabeza. El mallado de la red también nos puede servir para reducir la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de caída de la red. También nos puede servir bueno, pues para indicar que en una red se pueden introducir nuevos depósitos de regulación, es decir, depósitos que están recibiendo agua en determinados momentos para luego en otros momentos aprovecharla. Esto es muy frecuente en las redes urbanas, es decir, las redes malladas son propias de las redes urbanas porque garantizan el suministro, es decir, en caso de rotura de un determinado tramo, la red completa no se queda sin suministro, sino que hay acometida de la red que siguen teniendo suministro porque el agua viene por otro camino o procede de otro depósito. Bueno, pues por último lo que hemos visto, es decir, en este recordatorio lo que hemos visto es que en caso de contar con un conjunto de bocas que estén a una determinada cota y otro conjunto de bocas que estén a otra determinada cota, podemos hacer una subsectorización de tal manera que unas operan en un determinado periodo del día y las otras en el resto del periodo disponible, y lo que se puede conseguir es un ahorro energético. Bueno, pues esto ha sido todo lo que os queríamos contar en este vídeo. Hay más cuestiones que dejamos en el foro para que las podáis comentar, sobre todo si se os ocurren y no encontráis respuesta a ella. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente.